voy a estar presentando a la primer panelista, que es María José Navajas, de Padres Organizados. María José es doctora en Historia e investigadora en el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani. Es cofundadora, en ese sentido, de la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación. Bueno, muchas gracias, María José. Muchas gracias por la oportunidad para hablar de lo que es cómo surgió y de lo que se trata hoy Padres Organizados, esta red de ciudadanos que surgió de una manera bastante espontánea, como ocurren a veces las cosas en la historia reciente, que es a través de las redes sociales, en un contexto de mucha incertidumbre para nosotros. Estoy hablando de agosto del 2020. Nuestra principal incertidumbre, inquietud, preocupación era que las escuelas y los jardines de infantes a donde iban nuestros hijos seguían cerrados desde marzo y que no había ninguna respuesta clara desde las autoridades acerca de cuándo iba a terminar esa situación de excepcionalidad que para nosotros había empezado con una promesa de 2 semanas y se había convertido en meses, ¿no? Entonces, esa sensación de incertidumbre y de no saber qué hacer, porque no teníamos ninguna experiencia en gestionar reclamos, en plantarnos frente a las autoridades de manera organizada y reclamar por el derecho de nuestros hijos. Y cuando digo nuestros hijos, estoy pensando en los hijos de todos nosotros, digo, no específicamente individualmente nuestros nenes, y yo tenía una nena chiquita y un adolescente, sino era una situación que además nos preocupaba como ciudadanos por el impacto que iba a tener en nuestra sociedad, que no es una novedad, les diga, la situación de vulnerabilidad de muchísimos chicos que ni siquiera tenían la posibilidad de levantar su voz y plantar cuál era su situación. Entonces, en este escenario de incertidumbre, de preocupación y de alguna manera de desdibujamiento de lo que era un derecho fundamental, que es el derecho a la educación, que está puesto en la Constitución, que está en los tratados internacionales y que está vinculado a lo que ahí aprendimos, que era el interés superior del niño, pero que había sido totalmente soslayado en la gestión de la pandemia. Entonces, les decía, surge en la conversación de las redes sociales, hoy tan puestas en cuestión, ¿no? por los niveles de agresividad, de descalificación, pero para nosotros es un comienzo virtuoso, fue un uso virtuoso de las redes sociales, de vincularnos, de encontrarnos con gente que no conocíamos personalmente y con la que fuimos generando un vínculo de confianza en pos de este objetivo, que era reclamar por el derecho a la educación de los chicos. Y fuimos haciendo camino al andar, no, como decían, ninguno tenía experiencia en militancia de ningún tipo, de ninguna causa. Yo lo más cercano que tenía era la participación en los centros de estudiantes, en la facultad, en la escuela, así que me había quedado bastante lejos esa experiencia y en un escenario muy diferente. Pero nos movilizó eso, ¿no? Y creo que, ese empuje que da esas causas por las que te llegan al corazón y un poco al cuerpo, ¿no? Que te moviliza y que hace salirte de tu lugar de comodidad. Inicialmente lo que hicimos fue buscar apoyo de gente que ya fuese, digamos, conocida, de referentes de la opinión pública, y por suerte tuvimos muy buena repercusión. O sea, era como un tema que estaba diluido, pero que preocupaba a mucha gente de diferentes lugares y con diferentes posicionamientos. Y el principal desafío en ese momento, y creo que todavía lo es de diferentes maneras, pero me parece importante plantearlo, es que ese reclamo y ese debate que se daba en ese momento superara los discursos o los posicionamientos ideológicos y rígidos, ¿no? Estaba todo muy permeado por posturas rígidas y con preconceptos. Entonces nosotros queríamos plantear una conversación, un reclamo desde, por un lado, lo que ya les decía, el derecho de los chicos, ¿no? El derecho a la educación, el interés superior del niño, y con los argumentos que considerábamos
avalados por la evidencia, en ese momento, digamos, la ciencia, digamos que los chicos sabíamos que no corrían riesgo por el COVID, pero se había instalado la idea que eran como los supercontagiadores, eran los que iban a liquidar a los abuelos, perdón por la expresión, pero... entonces, bueno, nosotros planteamos la discusión y el reclamo con la evidencia que avalaba y con el derecho que los amparaba a los chicos. Y bueno, y a partir de ahí se armó una red muy potente que en su momento movilizó a familias, a padres, a madres, incluso a abuelos de casi todas las provincias del país. Esto se potenció después en 2021, ¿no? Cuando volvimos a las aulas y después se volvió a cerrar. Y bueno, el año 2021 fue un año muy movilizante, con muchas voces que se levantaron a lo largo y a lo ancho del país. Y esa red, bueno, se mantuvo, por supuesto, no con la misma densidad que tuvo en ese momento de mayor movilización, pero se mantiene sobre estos principios que les decía, siempre proponiendo una conversación pública que no esté atada a las discusiones ideológicas, que salga de los prejuicios, que busque sostener el derecho de los chicos. O sea, nosotros somos voceros, nos consideramos voceros de ese derecho y en nombre de nuestros hijos, que todavía son ciudadanos, pero son menores de edad, entonces no queremos exponerlos de manera directa, pero queremos que se garantice su derecho. Y bueno, los desafíos es por un lado eso, ¿no? Salir de esas discusiones ideologizadas, y también que la conversación se oriente, se sostenga, por un lado, ¿no? El tema de la educación, que siempre aparece como en circunstancias de alguna manera escandalosas, en el sentido de que o aparece alguna situación muy conflictiva en escuelas o en situaciones particulares, o los paros docentes, o cuando se conocen los resultados de las famosas evaluaciones, ¿no? Entonces ahí ocupan los titulares de diarios, aparecen notas de todo tipo, y es como que todos están movilizados por la educación, pero eso dura un ratito, y nunca hay tiempo para conversar sobre los problemas de fondo, o sea, por qué emergen estas situaciones conflictivas. Entonces nunca nos alcanza el tiempo, porque siempre estamos en la cresta de la urgencia, para poder reflexionar en serio y hacer los cambios que verdaderamente se necesitan para revertir la situación en la que estamos hoy en día. Entonces, bueno, siempre invitamos a través de las redes, a través de esa experiencia que fuimos armando, a que se sumen, a que apoyen, a que a veces, bueno, hacer un reposteo, un clic, un fab, un me gusta, ayuda para mantener el tema en la agenda y para involucrarse y para, sobre todo, sensibilizarse, que es algo que nos atraviesa a todos. Aun cuando no tengamos hijos en edad escolar, el hecho de que no esté garantizado el derecho a la educación, de que no se les garantice la herramienta básica a los chicos de tener un futuro digno, que se puedan posicionar en la sociedad como ciudadanos con plenos derechos, es algo que nos debe movilizar a todos y hacer lo que podamos desde nuestro lugar, porque siempre algo se puede hacer. Y con esto cierro, ¿no? Porque si bien las noticias suelen ser todas devastadoras y que uno siente que, bueno, que no hay mucho para hacer, el mensaje final es que siempre se puede hacer algo, y tratamos también de poner casos en las redes de países que han logrado, a veces en circunstancias más adversas que nosotros, mejorar la situación y dar realmente resultados concretos y visibles para que los chicos tengan sus derechos garantizados. Y bueno, ahí cierro. Bueno, muchas gracias, María José. Ahora es el turno de Betiana. Yo algo que no avisé, voy a hacer medio la policía mala, cuando te levanto un papelito es porque se está acabando el tiempo, aunque no veas eso. Bueno, Betiana Velaz es contadora pública, especialista en emprendedurismo y finanzas. Es fundadora y directora general de la Asociación Civil Fuerza Mujeres. Es fundadora además de la Red de Emprendedoras Sociales, tiene gran vocación social y por eso ha impulsado el desarrollo personal, laboral y económico de muchas mujeres desde la docencia y desde la asesoría. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias por la invitación, gracias a todas y todos los que están acá por haber venido a escucharnos a nosotras, gracias a mis compañeras ahí de panel que nos contuvimos entre nosotras. Bueno, yo soy la directora de la Asociación Civil Fuerza Mujeres y por eso hoy estoy acá. Pero bueno, para hablar un poco de Fuerza Mujeres tengo que hablar un poquito de mí, por más que no me guste tanto, porque tiene que ver con... Me parece que... Ahí está. Como recién dijeron, soy contadora pública, tuve la suerte de estudiar, aún no viniendo de una familia de profesionales, y bueno, esa fue como era mi destino, ¿no? Trabajar en una empresa, trabajar dentro de algo que me gusta, que son las finanzas, los números, la contabilidad, los presupuestos, por más que alguien diga que es aburrido, a mí también me gustaba. Pero siempre paralelamente a mi vida tuve esta vocación social, donde sentía que aparte de eso tenía que tener un sentido lo que hacía. O sea, como que si no impactaba o si no tenía no cambiaba algo, me sentía como que le faltaba algo a mi propósito, ¿no? Con lo cual, nada, mi vida transcurrió siempre creciendo profesionalmente, por suerte, en espacios profesionales, pero siempre trabajando a nivel social. Voluntariado de todo lo que haya, creación de otras fundaciones, siempre paralela a mi trabajo, en todas las causas, ¿no? Porque a mí me moviliza, al que está con vocación social seguramente que le moviliza todas las causas y a veces se focaliza en alguna donde puede hacer impactar más. En uno de estos trabajos, en mi último trabajo, bueno, me casé, tuve hijos. Con mi segundo hijo me pasó que, bueno, tuve la oportunidad de decidir de apartarme del trabajo por una razón que quería un poco conciliar mi vida profesional, mi vida profesional con mi vida familiar, pero no me era tan posible, ¿no? O sea, era como lo que yo quería era no era tan posible en el trabajo que tenía en ese momento, que fue un poquito antes del 2015, o sea, 2014, 2013, no me acuerdo bien, donde todavía no se hablaba ni del híbrido, ni del Zoom, ni de todo lo que hoy quizás podemos llegar a tener y que era la presencialidad y que si no te vayas antes de las 6 de la tarde porque si no parecía que no hubieses trabajado. Si bien tuve algunas posibilidades, bueno, nada, yo sentí en ese momento que era, digamos que elegí un poco la maternidad en ese momento, aún yéndome de un lugar donde tenía un nombre, una posición, un sueldo que me permitía vivir relativamente bien y haciendo uso de lo que yo había estudiado. Sin embargo, lo que me pasó es eso, ¿no? Ponerme a pensar un poco esto, desde mi vocación, yo dije, bueno, voy a hacer esto, pero voy a volver a lo social, que era lo que a mí me movilizaba y donde yo quería realmente desarrollarme. Y comencé a pensar un poco esto, ¿no? De las mujeres, aún en un tiempo donde, no sé si se acuerdan, todavía no había llegado el W20, que fue como un hito para todo el tema de género, donde no se hablaba de los ODS ni de nada de eso. Era como incipiente, ¿no? Un poco hablar de género, hablar de las mujeres, de la maternidad. Bueno, es como un poco, yo lo sentí así, por lo menos en ese momento. Y el trabajo, ¿no? ¿Qué pasaba con la vida pública y la vida privada? ¿Cómo se conciliaba? ¿Si había políticas, no había políticas? Y no pensando en mí únicamente. A mí lo que me surgió en ese momento es que dije, bueno, yo tuve la oportunidad, familiarmente pude hacerlo, me tuve que reducir, pero digo, ¿qué pasa con las mujeres o que son madres jóvenes y no se insertan al mercado laboral? O que madres que han tenido, focalizando en mujeres en este lado primeramente por la maternidad, ¿no? Después obviamente que mutó a otras cosas porque no solamente fue la maternidad. Pero pensando en esto, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que quedan fuera del mercado de trabajo por dedicarse a estas temáticas? ¿Cómo vuelven, ¿no? Aún cuando el mercado laboral, esto para hombres o para mujeres, después de que tienen más de 40, 45, 50, ya penaliza, ¿no? Aquellos que estuvieron fuera del mercado de trabajo. ¿Qué pasa en el futuro con las personas que si no tienen una jubilación o no tienen los años de trabajo no pueden jubilarse, ¿no? ¿Qué pasa con todo? Ahí vi un problema, ¿no? Había algo que había que hablar, que había que hacer y que yo sentí que desde mi profesión, de lo que yo había hecho durante toda mi vida, podía aportar, ¿no? Quizás era algo que había que desarrollarlo, después se mezcló algunos temas, ¿no? Porque toda la temática de género también después generó algunas revoluciones, como todas cosas generan grietas, pero nosotras lo que en su momento, bueno, comencé yo, se sumó algunas personas que después también se sumaron a la organización, pero el desafío más grande fue este, ¿no? De
primero de encontrar este leitmotiv de nuestra organización, de darlo a conocer, de que llegue a todas las mujeres posibles del país. Y la sorpresa que nos llevamos justamente es que, primero, que no todas las mujeres que estaban fuera del mercado laboral también se daban cuenta de los motivos por los cuales estaban fuera del mercado laboral. Muchas veces pasa, bueno, yo elegí esto, sí, pero si hay un mercado laboral que no te acompaña, que no existen políticas para la corresponsabilidad del cuidado, si no existe, lo que hoy sí quizás podemos ver un poco mejor, ¿no? Que es digamos, lugares donde vos podés conciliar tu vida profesional con la maternidad. Si no existe eso, a veces es medio relativo que la decisión fue de uno, ¿no? Entonces, bueno, en estos casos la investigación también nos hizo ver que hay un 20% menos de mujeres que están en el mercado de trabajo versus los hombres, ¿no? ¿Qué pasó históricamente con las mujeres? Los espacios laborales, los espacios de participación ciudadana, ¿no? ¿Cómo toda la temática de género afectó a los procesos o trayectorias laborales de las mujeres? En este sentido, Fuerza Mujeres lo que hace es acompañar a las mujeres mayores de 40 años que estén en búsqueda laboral, que estén fuera del mercado de trabajo, pero en búsqueda laboral, tanto en un trabajo en relación de dependencia como emprendiendo, ¿no? Como es otra posibilidad de insertarse dentro del mercado de trabajo. Y obviamente las mujeres, sí, las mujeres han tenido diferentes en las trayectorias laborales distintas etapas por las cuales quizás no pudieron incluirse. Pero nosotros nos focalizamos en algo, en las mujeres más 40. ¿Por qué? Porque son aquellas que quizás han terminado con la maternidad o están empezando, pero están ahí y también queremos algo preventivo. Y también pensando en el futuro de estas mujeres. ¿Qué pasa con estas mujeres si quedan fuera del trabajo por 4, 5, 6, 10 años? ¿Qué va a pasar con ellas? Entonces nos focalizamos en un espacio donde sentimos que podemos aportar. Y en este sentido, nada, mi resumen final es esto, ¿no? De encontrar qué a uno lo moviliza, qué causa la moviliza y qué uno puede aportar a esa causa. A veces uno trae mucho capital social, cuesta mucho decidir cambiar de profesión, cambiar cuando uno hizo tanto por eso, pero todo lo que uno ha hecho en su vida puede llegar a utilizarse en una causa social que nos movilice, en una causa que nos involucre, porque todos podemos involucrarnos y, como hablábamos antes, dejar de decir que no podemos hacer nada por algo, seguramente por algo podemos involucrarnos. Así que bueno, mi mensaje es ese, que busque que los movilice la causa que realmente les llene el alma y que vayan para adelante, que dejen de preocuparse para ocuparse de esa causa. Y bueno, en Fuerza Mujeres nos pueden encontrar como fuerzamujeres.org en todas nuestras redes, al igual que mi compañera, cualquier like o que movilicen nuestra causa para sus madres, para sus hermanas, para sus tías, para ustedes mismas del futuro. Por favor, acompáñennos y bueno, agradezco nuevamente el espacio. Bueno, y nuestra última panelista va a ser Lara Yeduapni, curadora de Global Shapers. Lara es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Itela y a lo largo de su carrera, que empezó en 2022, en el gobierno de la ciudad ha trabajado temáticas como género y cooperación internacional. Además, desde 2022 también forma parte de Global Shapers y como parte del equipo de alianzas fue parte del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión y hoy es actualmente la curadora por el periodo 2024-2025. Gracias por la introducción. Bueno, y gracias a mis copanelistas por historias tan inspiradoras. Pero yo, a diferencia de ellas, no fundé una organización muy lejos me sumé a un monstruo gigante, porque Global Shapers empieza como una iniciativa del Foro Económico Mundial. Tras la primavera árabe, en el foro se dan cuenta que faltaba esa perspectiva joven en las discusiones del foro. Entonces es por eso que empiezan a querer incorporarlos y así nace Global Shapers.
Ahora somos más de 500 hubs, como le decimos nosotros, que son capítulos en distintas ciudades de todo el mundo. Y bueno, acá me toca representar este año al hub de Buenos Aires. Y bueno, más allá de darle la voz joven al foro, lo que nos plantearon es, bueno, la forma más qué sé yo, exitosa de convocar a los jóvenes es darles un propósito. Entonces, también estamos obligados de alguna forma a hacer proyectos de impacto social e impacto ambiental. Yo creo que la función de Global Shapers tiene dos caras. Por un lado, es la función que otorgamos a los jóvenes que se suman a nuestra iniciativa. Les damos una posibilidad de liderazgo, les damos una posibilidad de venir con un proyecto y tener una plataforma en donde llevar adelante esas ideas que a veces en nuestros espacios laborales nos dicen que todavía somos muy chicos o que nos falta experiencia. Y encontramos ahí un espacio donde podemos llevar adelante todo eso. Así que bueno, también eso nos permite conectar con personas que terminamos admirando un montón, que a veces nos dan síndrome del impostor, pero nos terminamos dando cuenta que tenemos un montón en común con ellos. Y bueno, la otra cara de la moneda, creo que de Global Shapers, es el impacto que tenemos hacia nuestra comunidad local. Eso lo hacemos a través de los proyectos que nosotros los incubamos, es como nuestra joyita que nos hace diferentes a otros hubs del mundo, es nuestra incubadora de proyectos. Entonces, no es que nosotros queremos darles soluciones a nuestra comunidad como a nosotros nos parece, sino que salimos a buscar problemas. Y vos decís, bueno, esto es medio contradictorio, pero creo que lo que resolvimos es que nos encanta enamorarnos de los problemas. Entonces, primero buscamos definirlos, buscamos entenderlos, buscamos ver qué se hace en la comunidad, si hay algún actor que ya empezó a laburar ese tema. Y a partir de ahí es que empezamos a esquematizar alguna solución que sea realmente integral, que se una a lo que ya se viene haciendo. Y la verdad es que por ahora nos ha dado mucho éxito. Y bueno, creo que el éxito del impacto que tenemos es la cercanía que tenemos hacia la comunidad. Y creo que eso es algo muy propio de la gente joven. Entonces, eso es algo que siempre tratamos de realzar. Claramente esto no viene sin desafíos. Creo que todos somos muy conscientes de que no siempre la situación económica nos acompaña, así que quizás temas de financiamiento, tema también de que esto es un voluntariado, entonces le estás pidiendo a un montón de gente que quizás se tome algunas horas por semana para ejercer como Global Shaper, y quizás no todos están en condiciones de hacer eso. Y eso es una realidad y lo tenemos que respetar. Pero bueno, la verdad que esos son desafíos que vamos sorteando, y creo que la respuesta que estamos encontrando para crear ese engagement o ese compromiso entre nuestros miembros es que quede muy claro el propósito que tenemos, el propósito del impacto en nuestra comunidad. Y para el afuera, cómo queremos demostrar ese propósito, nos acompañamos mucho con lo que es la comunicación y con la comunicación auténtica de lo que hacemos. No somos para nada tímidos de prestarnos a los chistes, de prestarnos al humor, de prestarnos a ser como muy cercanos con nuestras redes sociales o con un mensaje de WhatsApp de la comunidad. Así que bueno, eso es un poco de lo que hacemos en Global Shapers. Ahora tenemos dos proyectos súper interesantes. Uno es sobre la inserción de mujeres jóvenes en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, que lejos de querer decirles cómo hacer sus carreras, lo que le queremos hacer es darle herramientas de liderazgo para que se sientan empoderadas y que se sientan en comunidad entre ellas. Porque es algo que faltaba un montón. Y del año pasado a se ve que era una necesidad enorme, porque ya vamos más de 150 chicas impactadas. Y después tenemos otro proyecto que se llama Recreo Verde, que es para enseñarle a los chicos que viven en barrios vulnerables sobre cómo ser superhéroes ambientales, sobre cómo pueden ellos proteger el entorno que los rodea. Y la verdad que son proyectos muy lindos, muy realistas, y que nos inspiran un montón para seguir con nuestro trabajo de acá en adelante.
Y bueno, eso es todo. Gracias por escuchar. Bueno, y para cerrar el evento vamos a escuchar un poco a Emanuel Ferrario. Emanuel es licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Itela. Es la persona que craneó este evento, que cree que los liderazgos ciudadanos es la forma de renovar la democracia, y por eso es autor también de este libro que van a ver ahí al lado en el stand, que es Coordenadas para Antisistemas. Además, fue magíster en Política y Administración Pública. Trabajó en el sector privado, en el sector público, fue subsecretario de Coordinación por la provincia de Buenos Aires y secretario de Asuntos Estratégicos en la ciudad. Desde 2021 es legislador y además de ser docente universitario en Economía del Comportamiento, busca poder desarrollar cómo renovar la democracia con liderazgos ciudadanos. Cuando sos joven como ella, listar todo eso te parece que está buenísimo. A mi edad es como que si ya se dan cuenta la edad que tengo. Es como pasaron muchas cosas en el transcurso de estos años. Bueno, a mí estos eventos me encantan y me parecen como súper inspiradores y diferentes a todo el resto de actividades que hago y que tengo en mi día a día. Recién escuchaba a Lara, a Betiana, a Majo, a quien obviamente les agradezco profundamente que se hayan sumado al evento, que hayan confiado, que hayan acercado acá y aportar su tiempo y su experiencia con honestidad, con autenticidad. Pero realmente me parece que en un contexto como en el que estamos, que para mí lo que lo define definitivamente es la palabra cinismo, es esta pandemia de descreimiento. Vos recién, Majo, hablabas de la pandemia, ¿no? La pandemia del COVID. Yo, bueno, post-COVID, en los últimos años hay otra que es bastante silenciosa, bastante tácita, pero que cada vez emerge más y es más evidente, que es esta pandemia de cinismo, ¿no? Que es esta idea de no creer en nada y que básicamente que no vale la pena alterar mucho las cosas porque el resultado va a terminar siendo malo. Por supuesto que los que estamos acá probablemente no creamos en eso, y cuando escuchamos a Majo, a Lara y a Betiana, nos damos cuenta que claramente hay cientos de miles de personas que no creemos en eso, y desde nuestros lugares, con nuestras causas y nuestras agendas, ponemos todo lo que está a nuestro alcance para tratar de revertir eso. Y porque creemos que podemos aportar un granito de arena o un médano como ellas o lo que sea, pero claramente creemos que se puede hacer las cosas de una manera diferente. Que estemos también acá, en la ciudad de Buenos Aires, yo creo que no es casualidad. Creo que la ciudad de Buenos Aires tiene, por supuesto, muchísimas cosas para mejorar, pero si hay algo que tiene en su identidad es como una creencia bastante fuerte que cada uno puede llevar adelante sus ideas o puede empujarlo o está cerca de alguien que puede llegar a ayudarte a llevar adelante esas ideas. De vuelta, como siempre, falta. Y falta mucho, y por eso estamos haciendo esto, y hay otras personas haciendo más cosas para poder conectarnos y para poder empujarnos entre nosotros. Pero sin lugar a dudas, la ciudad de Buenos Aires creo que tiene en su identidad eso, y creo que tenemos que trabajar todos de nuestro lugar y con diferentes responsabilidades para poder consolidarlo. Cuando yo hablo de la ciudad también hablo en primera persona, digo, es mi historia. Yo llegué a la ciudad de Buenos Aires hace mucho tiempo, cuando tenía 17 años, y llegué con más dudas que la cantidad de habitantes que tiene mi pueblo, que tenía mi pueblo en ese momento, ¿no? Que eran 500. Y la realidad es que pude estudiar y pude conseguir las becas que necesitaba y me pude esforzar y conseguí un laburo. Y así fui recorriendo distintos lugares tratando de definir mi propósito. Las tres oradoras anteriores usaron mucho la palabra propósito. Y claramente es una palabra que significa distintas cosas, pero me encantó, creo que lo dijo Betiana, eso que te llena el alma, ¿no? Y me encantó la frase, porque me parece que es una muy buena manera de definirlo. Ahora, la búsqueda de ese propósito es difícil. Y muchas veces vivimos de cosas que no necesariamente están alineadas con eso que nos llena el alma. Y bueno, y es parte del laburo, y es parte de lo que tenemos que hacer, de cómo hacemos para todos los días poder ir conectándonos con ese propósito, incluso si laburamos de otra cosa. Porque muchas veces en estas charlas lo que me pasa es que alguien me dice, sí, está bien, bueno, buenísimo. Primero tengo que encontrarlo. Y segundo, necesito llegar a fin de mes. Y para eso tengo que laburar. Y en la búsqueda de ese propósito yo tengo que seguir pagando el alquiler. Entonces, ¿de qué me estás hablando? No, bueno, te estoy hablando de lo mismo. Estoy hablando de eso que te llena el alma. Y voy a hacer uso y abuso de tus palabras, Betiana. Pero me parece que es un proceso, es un camino.
Y esos propósitos, tienen como mojones, tienen como hitos, van evolucionando a lo largo de la vida de cada uno de nosotros. Y la búsqueda genera ansiedad, por supuesto, y no es tan simple. Pero lo importante es tener la paciencia y la disciplina para poder llegar ahí. Entonces, yo, como les decía, si bien estoy muy agradecido a la ciudad y a todas las oportunidades que me dio, la realidad es que, como muchos de los que están acá, hay gente muy joven, pero hay gente también de mi edad y más grande. Yo soy hijo de la generación que vivió toda su vida en democracia. 40 años de democracia, ¿no? Y 40 años de vivir cada vez con mayor libertad. Pero también soy hijo de la generación que tuvo 40 años de excusas, de por qué los resultados nunca vinieron. Y excusas de por qué se perdió una y otra vez la batalla contra la pobreza, contra la desigualdad, contra una educación que no termina de tener la calidad que tiene que tener y la que estamos esperando. Entonces también soy hijo de esa generación. Y esa generación, al menos desde mi optimismo permanente, y lo nombraban también ellas, es esta idea de que, bueno, yo laburo por una idea y laburo por la idea de decir, bueno, creo que vale la pena recuperar ese sueño o recuperar esa aspiración que para mí se define en una relación, que es esfuerzo-progreso. Esa relación se rompió. Entonces nada te garantiza hoy que por más que vos te esfuerces, progreses. Y cuando se rompe eso, tiene un efecto cascada hacia abajo que es como demoledor. Es demoledor, porque entonces está bien, laburás todos los días de 6 de la mañana a 8 de la noche y no llegás ni al 15. Entonces claramente o estudiás, te formás y salís a buscar un laburo y te das cuenta que lo que te capacitaron, las herramientas que tenés, no te alcanza para conseguir ese laburo. Entonces ahí es donde se rompe la relación esfuerzo-progreso, que para mí, al menos creo que mi generación, los que somos optimistas todavía, tenemos la aspiración o el sueño de poder volver a reconstruirla. Por supuesto que cuando escuchamos hablarlas a ellas y a muchos que están acá que conozco y a otros que no conozco, claramente yo soy optimista con respecto a eso. Creo que el desafío justamente es multiplicar esos liderazgos ciudadanos, y el libro habla de eso, es multiplicar todas las personas que con una causa, una agenda, un propósito laburan por aportar una solución, porque creen que se pueden solucionar las cosas de una manera distinta, porque se equivocan y aprenden, no lo niegan, y porque por sobre todo buscan resultados. Un poco lo decía Majo cuando ella decía, bueno, nosotros lo que queremos es que se cumpla el derecho a la educación. Lo que está diciendo es que haya resultados. Después el debate ideológico que queda fuera, para eso traigamos la evidencia. Y en este caso la evidencia era muy clara. Era cuál es el rol de los chicos en el contagio. Ninguno, se pueden cuidar, pueden prevenir. Y dice, bueno, perfecto, con esa evidencia que se abran las escuelas y el resultado es que la educación tenga la calidad y que los pibes puedan tener la educación. Lo mismo lo decía Betiana, cuando ella decía, bueno, me movilicé a mí mismo, pero me di cuenta que cuando quería movilizar a otras, muchas ni siquiera eran conscientes de las barreras que estaban enfrentando. Bueno, ¿y cómo hago para movilizar a esas otras personas? Y lo mismo decía Lara. Entonces me parece que es muy importante entender que el desafío va por multiplicarnos, que sean cientos de miles los que empujan este tipo de causas y este tipo de agendas, multiplicar el alcance de ese propósito, y eventos como este creo que cumplen ese objetivo. Por un lado, reconocer a cada una de estas personas, y traigo un dato, creo que de los que hicimos hasta ahora, creo que el 90% de los que hablaron fueron todas mujeres. Todas mujeres. Hasta ahora todas las organizaciones fueron lideradas por mujeres. Que por supuesto debe haber también de hombres, no digo que no, pero claramente ahí hay un dato en cómo eso se está estructurando y cómo se está organizando. Y creo que eventos como este no solamente ayudan a reconocernos, a identificarnos, a compartir experiencias, pero sino también a compartir herramientas, ¿sí? Que cada una de ellas fue mencionando. Majo habló de las redes sociales, Lara habló de la importancia de la comunicación con autenticidad, reírse de uno mismo y de ese proceso de aprendizaje que está haciendo. Betiana habló de movilizarse a uno, movilizar a otros, el rol de la evidencia. Y cada una de ellas fue agregando distintas cosas, muchas en común, otras que fueron originales de cada una de las organizaciones. Pero me parece que está claro que cuando encontraron su propósito, ya sea por la educación de sus hijos, ya sea por el involucramiento de los jóvenes, o ya sea por justamente cómo ayudamos a las mujeres de más de 40 a reinsertarse en el mercado laboral y tener más oportunidades, cada una de ellas movilizó esto. Yo creo que definitivamente el desafío está en multiplicar, está en compartir esas herramientas, y creo que hoy, por ejemplo, surgieron varias. Surgió por un lado la importancia de no conformarse con el status quo.
Si hay algo que te molesta, que te incomoda, que te desvela a mitad de la noche, bueno, quizás esa es parte de tu causa. Quizás eso es parte de tu propósito. No cualquier cosa te desvela a mitad de la noche. Entonces quizás en vez de tomarte un té, una pastilla o algo, pensás que puedes hacer con eso. Y creo que lo decía Lara o Betiana, siempre hay algo que se puede hacer. Siempre hay algo que se puede hacer. Entonces, la primera me parece que es esa, es no incomodarse cuando algo te incomoda y hacer algo con eso. No conformarse con el status quo. La segunda tiene que ver con la tecnología, que lo hablamos todos. La tecnología que, por supuesto, tiene un montón de reparos y lo estamos hablando cada vez más, con la confrontación, la polarización, todos los egos que conllevan y todo eso. La verdad es que también democratiza. Lo vuelve súper horizontal al mensaje y se vuelve un canal que permite que cualquier persona, desde su casa, con otras, pueda divulgar un mensaje, pueda divulgar una convocatoria, pueda pedir que otros nos apoyen. Los likes, los faves, los retweets, los reposts, todas las cosas que decían ellas, ese llamado a la acción concreto que cada una de ellas pedía, pero claramente es una herramienta que se puede hacer con la tecnología, con las redes sociales, y nosotros creo que pasamos si quieren, del shock inicial que generó eso, a volverlo un medio para generar liderazgos. Y por último, y no me parece nada menor, creo que todos entendemos la importancia del aprender. Porque el aprender requiere un montón de cosas. El aprender requiere escuchar a gente que no opina como nosotros. El aprender requiere reconocer que nos equivocamos y que podemos mejorar con eso. El aprender requiere humildad, requiere escucha. Y es bastante difícil. Si lo vemos todos los días y salimos a la calle, es bastante difícil que alguien reconozca que tiene energía, ganas y la suficiente seguridad para reconocer que puede aprender. Entonces me parece que el aprender es otra cosa que está buenísima para estas organizaciones y para cada uno de nosotros. Desde ya, muchísimas gracias por acercarse. A mí me encantan estos eventos. Vamos a seguir haciendo otros. Si tienen organizaciones o personas que les parece que está buenísimo que escuchemos, acérquenlas, mándenlas. Estamos, la verdad, que ávidos por escuchar y aprender de cada uno. Y de fondo, creo que lo que subyace es esta idea, ¿no? Que la manera que tenemos de volver a darle sentido a la vida pública es con cientos de miles que se involucren, que impulsen sus causas, sus agendas y que estén convencidos de que más allá de la incertidumbre, a pesar del sistema, de la política, de las barreras, a pesar de todo eso, se pueden hacer cosas y se puede aportar un granito de arena. Así que muchísimas gracias a todos. Es decir, si uno siempre le está interesado en una temática, va a querer darle su 100% o aunque sea el restito del día que tiene para eso. En cambio, cuando uno no está tan involucrado, quizás es más difícil. También, para mí, es importante que los líderes del voluntariado que estés haciendo den un buen ejemplo a seguir, que ver a esa persona que esté como comprometida al 100% hace que las personas que están dentro del equipo quieran dar aunque sea un 50%. Así que creo que como líder eso siempre es un desafío, como mostrar el ejemplo y siempre también el voluntariado para mí tiene que ser algo horizontal. En Global Shapers no usamos la palabra presidente o director, usamos curador, porque la estructura es horizontal y eso es súper importante para los voluntariados porque todos se tienen que sentir escuchados. Así que bueno, un poco por ahí. Bien, después hay una para cada uno de los panelistas, incluido vos, Emma, que es en cada una de sus agendas, ¿en qué ámbito sienten que hace falta hacer un poquito más? Yo creo que en el caso del mío, creo que es abrir más. Creo que hay que abrir mucho más el juego, hay que abrir mucho más el sistema, hay que entender que hay un montón de barreras, hay que visibilizarlas, hay que exponerlas, hay que romperlas, y eso lleva lleva tiempo, pero por sobre todo lleva la convicción de que es por ahí, ¿no? La convicción genuina de que es por ahí. Y en mi caso, yo lo hago y obviamente que todos los días encuentro a alguien que me dice, che, pero vos estás loco con hacer esto, lo otro, bla, bla. Bueno, no importa, yo estoy convencido que es por ahí, y me parece que es importante eso. Bueno, difícil. A ver, todas las organizaciones sociales tenemos un gran desafío respecto a lo que es nuestra estructura, a los equipos rentados,
Y para que eso se genere, como el huevo y la gallina, ¿no? Dice, invierto, quiero que más gente me conozca, pero si más gente me conoce necesito invertir en alguien para que más gente, y eso tiene un costo. Entonces, creo que el desafío que tenemos y que por lo menos a mí me cuesta ponerlo en la agenda porque es como a veces o te dedicas a la causa o te dedicas a eso, es eso, ¿no? Generar más visibilización, que más gente nos conozca, que se crea realmente el impacto que hacemos e involucrar a todos los actores sociales, no solamente a gobierno, a universidades, a empresas, y en nuestro caso particular, empresas es un gran actor que ahí hay mucho trabajo para hacer y que tenemos que meterlo en la agenda porque son también muchos los dadores de trabajo. Entonces, bueno, desde ahí creo que a veces nos falta, en mi caso, tiempo, recursos para generar esos espacios con mucha más frecuencia y con mucho más ímpetu y, bueno, creo que se me ocurre ese, pero debe haber muchísimos más. Para que tu voluntariado tenga un impacto como abarcativo en tu comunidad, las personas de tu voluntariado también tienen que ser muy diversas. Y para mí buscar diversidad muchas veces es un desafío. A veces en Global Shapers caemos mucho en, bueno, nos juntamos, pero nos juntamos en Palermo Recoleta. Y la verdad que eso limita mucho al tipo de voluntariados que podemos tener. Entonces creo que hay que ser realistas y no solamente como dar por sentado que uno es diverso, sino ser intencional. Decir en tu organización que estás buscando perfiles diversos, que estás haciendo el esfuerzo para ser diverso, mismo con personas con discapacidad o mismo con personas que tienen otras realidades. Yo creo que ser intencional y decirlo abiertamente, que estás dispuesto como a abarcar dentro de tus miembros, pero también dentro de la gente que impactás, un montón de tipo de gentes, es súper importante. Yo diría que el principal déficit, ¿no? Lo plantearía así, de lo que nosotros fuimos advirtiendo, ¿no? En nuestra experiencia, es que no está definido o pensado con claridad la representatividad, hablando en términos democráticos, del lugar de las familias dentro de lo que es la conversación acerca de la educación, ¿no? Está muy desdibujado y eso tiene un impacto porque, digamos, la mesa está copada por el lado de los gobiernos, los sindicatos, bueno, algunos docentes no sindicalizados y los llamados, bueno, los especialistas en educación. Y los padres, la verdad que no tenemos ningún espacio claro para participar de ese diálogo. Y eso también se ve desde el lado, digamos, de las veces que nos han recibido, nos han convocado desde las autoridades, desde el gobierno, que les cuesta asignarnos ese lugar y establecer un canal fluido, ¿no? De idas y vueltas. Creo que hay ejemplos de otros países que sería bueno mirar para incorporar esa voz y que eso se nutra y que además que involucre, ¿no? Porque no solamente como demandando, o sea, digamos, no como un actor que demanda, sino también que se compromete. Porque justamente lo que ahí escuchando bastante a los docentes en redes, bueno, lo que uno percibe es que también se sienten disociados, abandonados por las familias y la verdad es que los chicos quedan en el medio tironeados y eso perjudica, ¿no? Porque si no se si no se trabaja en comunidad y si no se potencia lo que cada actor puede y debe aportar, no estamos empantanados y no salimos más. Así que bueno, esa sería. Una última pregunta para María José y Emanuel. En realidad son dos preguntas, pero las voy a unificar, que es, ¿cómo hacemos, en el caso de Emma, para que más gente se involucre con sus causas o que tenga ganas de involucrarse? Y en el caso de Majo, ¿cómo hacemos para, por ejemplo, involucrar a otros actores adentro del debate de la educación, como por ejemplo los mismos estudiantes?
Bueno, yo allá lejos de hace tiempo, cuando iba a la escuela secundaria, había un espacio, ¿no?, de participación, el centro de estudiantes, bueno, pero era una escuela particular, una escuela, digamos, pública, de gestión estatal, que ya que tenía una tradición de participación de los estudiantes. Y hoy tenemos escuelas, bueno, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que los centros de estudiantes tienen esa experiencia y esa historia de participación, pero a veces es una participación mal entendida, ¿no?, que es ante cualquier situación es tomar la escuela e interrumpir el derecho a la educación, ¿no? O sea, es como un auto boicot, no entender, digamos, cómo se ejercitan los derechos y cómo hay que reclamarlos de manera que no nos perjudique a nosotros. Entonces, me parece que hay que trabajar mucho con los estudiantes, sobre todo en el nivel secundario, para que tengan su espacio de participación y para que se reivindiquen como sujetos de derecho, pero con ideas más claras, ¿no? Lamentablemente está muy... Yo no tengo el diagnóstico, o sea, solamente voy a decir lo que se ve en la superficie, pero digo, está lo que planteaba yo como uno de los desafíos también, que está muy atravesada la conversación pública y particularmente en el tema de los centros de estudiantes por las discusiones ideológicas, en el mal sentido, ¿no?, de la ideologización, de tener posiciones rígidas, de no ir al fondo de los problemas y no animarse a escuchar el otro que nos parece a veces tan distinto y que rápidamente queremos reaccionar y deslegitimar, pero creo que los chicos, los adolescentes necesitan el ejemplo de los adultos para recuperar una conversación democrática que se base en el derecho, digamos, lo que digamos, establecen las leyes, la Constitución, pero también vuelvo a la palabra evidencia, ¿no? O sea, a acostumbrarse a analizar y a pensar las políticas públicas basadas en evidencia y en el control permanente de cuando se aplican, cómo funcionan, ¿no? Porque a veces lo que se diseña en un PowerPoint, en un escritorio, es muy bonito, pero después cuando se llega a terreno, bueno, hace agua por todos lados. Entonces, bueno, entrenar a los chicos para que miren nuestra democracia, nuestro sistema político y democrático con esa mirada. Yo construyo sobre lo que decía Majo. Yo creo que una de las principales derivadas de esta pandemia de cinismo, de desconfianza, es como una especie de mensaje como que está en la cabeza, o que la escuchamos todo el tiempo de manera implícita, que es el sálvese quien pueda. Digo, como no hay ninguna razón para confiar, no hay ninguna razón para creer que las cosas pueden ser distintas, no hay ninguna razón para pensar que alguien va a hacer las cosas distintas, y lo que subyace es, bueno, está bien, ese contexto, que cada uno agarre lo que tiene y trate de salvarse, ¿no? Y es como este individualismo, que para mí esa idea del sálvese quien pueda resuena mucho en una sociedad que tiene estos niveles de desconfianza y ruptura. Recién antes de venir para acá estaba en una reunión que me mostraron unos datos y me decían, ¿saben quién tiene peor imagen que los sindicatos? Los partidos políticos, ¿no? Entonces digo, yo vengo hablando hace bastante, el sistema de partidos políticos está completamente roto. Está obsoleto porque no logran representar, porque claramente la sociedad se mueve mucho más rápido que las estructuras, porque no tuvieron los resultados que tenían que tener. Entonces, en este contexto la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos que se involucren? Bueno, yo creo que hay que recuperar la confianza. Esa es la pregunta. Y bueno, ¿cómo la recuperás? Bueno, yo creo que hay que recuperarla visibilizando cosas como estas y dando herramientas para reconstruir de abajo hacia arriba. Y vos decís, bueno, está bien, pero para manejar un país, una ciudad, una comuna, vos necesitás de arriba. Está bien, no importa. Pero si vos rompés barreras del sistema y vas construyendo de abajo hacia arriba, en algún momento, mucho antes que tarde, vas a lograr que esas personas sean las que estén en ese lugar. Entonces, esa al menos es mi diagnóstico y mi propuesta. Y es la manera que yo creo que se puede volver a reconstruir la confianza. Porque de fondo es eso. Digo, está roto el capital social. Ahora, como te digo eso, lo que te digo es, yo creo que los argentinos tenemos clarísimo, que cuando estamos con otros somos mejores, que cuando estamos con otros y no tenemos miedo a vincularnos somos más grandes,
estamos más felices, celebramos más y podemos hacer cosas mejores. Entonces creo que en base a eso tiene que estar la fuerza para intentarlo. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas por venir, por participar y muchas gracias a todos por sumarse.